La electrodinámica es básicamente el estudio de las cargas que se encuentran en movimiento. Eh, Anteriormente veíamos que las cargas estáticas tenían ciertas particularidades y ciertas aplicaciones, y ahora que hablamos de electrodinámica y cargas en movimiento, vamos a ver nuevas fórmulas y nuevas aplicaciones. Hay conceptos a tener en cuenta y que son importantes y son básicamente lo que se pueden mostrar ahí. Hay que tener bien presente qué es el concepto de una corriente eléctrica, a qué se llama resistencia. Hay que tener un modelo de conducción eléctrica. También dice que hay que conocer lo que es resistencia y temperatura, superconductores y potencia eléctrica. Bueno, a medida que vayamos avanzando en la presentación vamos a ver básicamente esto. Aquí hay una ecuación general, digamos, que es una ley, básicamente es un enunciado que tiene el poder de ley, y es la ley de Ohm, que es básicamente esta, que nos dice que la intensidad, o lo que llamamos corriente eléctrica, es básicamente la relación que existe entre la diferencia de potencial y la resistencia de un material al paso de la corriente eléctrica, porque recordemos que aquí vamos a ver materiales conductores, es decir, que tienen mayor facilidad que los demás a la hora de poder desplazarse electrones dentro del material este. Aún así, hay cierta resistencia que oponen obviamente todos estos materiales a que haya un flujo de cargas, que es básicamente el concepto de corriente eléctrica. Bueno, a lo que se conoce como corriente media es básicamente a una diferencia entre la cantidad de cargas que atraviesan una determinada área en una determinada cantidad de tiempo. Y si a esa ecuación le aplicamos un límite tendiendo el tiempo a cero, podemos encontrar lo que se conoce como corriente instantánea, que es básicamente tratar de medir cuál es el valor de la corriente en un punto en específico. Bueno, en cuanto a las unidades, hay que tener en cuenta esto. Las unidades de la corriente, como podemos ver en la ecuación, dice que son unidades de voltaje sobre unidades de resistencia. La resistencia tiene unidades de ohm, que se describen mediante esta letra griega. Eh, lo que se conoce como las unidades de la corriente eléctrica son básicamente volt sobre segundo, y a esto se lo conoce como ampere. Decíamos hace rato que a lo que llamábamos un diferencial de cuerda, básicamente la cantidad de carga que empieza atravesando una determinada área, pasando un determinado tiempo, llega a otra área de sección transversal, la cual debería ser la misma. Eso es lo que dice el estudio esto. Y bueno, básicamente la carga total que voy a tener es el número de cargas por el área transversal por un diferencial de X, es decir, esto, este diferencial de X vendría a determinarme una distancia que transcurre en función de una determinada cantidad de tiempo. Por eso es que mediante una ecuación de cinética puedo agarrar y despejar tranquilamente lo que es delta de X, que es básicamente igual a la velocidad de, en este caso, que hace referencia a la velocidad de los portadores de carga, que no me dice si son positivos o negativos, pero lo único que me interesa es que estas partículas tengan una carga y se muevan. Reemplazando un poco aquí, es que justamente me queda que a lo que llamamos corriente media era esto, y en definitiva también es esto, es decir, el número de cargas por el área transversal, por la velocidad promedio que deberían tener estos portadores de cargas, y por el valor de la magnitud de la carga que se está moviendo, que sabemos que para los dos casos tienen un mismo valor.
Bueno, otro concepto a tener en cuenta es lo que se conoce como densidad de corriente. Densidad de corriente, digamos, hace referencia al paso de corriente o a la intensidad básicamente de la corriente, porque lo que denotamos con la letra I es la intensidad de la corriente y puede ser expresado de forma escalar o puede ser expresado de forma vectorial. Si yo le sacara la flecha que me indica que es un vector aquí a cada uno de estos, también podría usar la ecuación. Hay que recordar eso, no es que hay que cumplir al pie de la letra el hecho de que sean vectores, pero sí hay que tener cierta nomenclatura en cuanto a lo que hay de un lado de la ecuación y lo que hay del otro. Entonces, manteniendo esta equivalencia, y aquí vemos que hay algo, un fenómeno escalar, existe esta relación básicamente, y lo que se conoce como densidad de corriente es la intensidad de la corriente sobre el área. Es igual a esto y igual a esto. N sigue siendo lo mismo, la carga también sigue siendo lo mismo, m sub s sería la masa del electrón, estaremos hablando ahora sí en este caso, pero sería específicamente la masa de los portadores de carga. E es el campo eléctrico que debe producirse dentro del material. ¿Para qué? Para que justamente estos portadores de carga puedan moverse. Y bueno, el tiempo también. Entonces, de una forma general, a lo que se conoce como corriente, también podríamos dejarla expresada de esta forma, de una forma integral, donde la densidad de carga multiplicada por el área sería igual a lo que se conoce como una corriente. Aquí también algo importante a tener en cuenta es que podemos hablar de una corriente encerrada, porque si yo tomara, por ejemplo, aquí una superficie gaussiana, que sería este diferencial de área, menor que el radio que tiene el conductor, yo estaría encontrando una corriente encerrada que sería menor a la corriente total que estaría circulando por este portador de carga. Entonces hay que tener en cuenta eso porque se piden algunos ejercicios. Esto, bueno, tenemos lo que se conoce como resistencia. La resistencia decíamos que era básicamente la fuerza, digamos, que ejercía un material a estar o a permanecer en su estado más neutral. Entonces, si yo quisiera establecer justamente un campo eléctrico dentro de este material, haciendo que las cargas puedan moverse, debería conectarle una batería y este material estaría ejerciéndome de igual forma una resistencia. Esta resistencia depende de otros factores que se conocen. En este caso, Rho, esta letra griega, significa la resistividad, mientras que sigma, en este caso, lo que me va a indicar es la conductividad. Estos dos fenómenos son, al igual que digamos cuando veíamos en materiales polarizables que aparecía un nuevo fenómeno cuando se le aplicaba un campo eléctrico y entonces podía polarizarse y esa polarización era lineal, entonces, bueno, dependía de la susceptibilidad y en este caso hay dos parámetros que vienen a ser eh, opuestos, que es la resistividad, perdón, y la conductividad. La resistividad justamente hace referencia a un número que en este caso lo que me estaría indicando es qué tan resistivo es el material a la hora de transmitir el paso de corriente. Y la conductividad, bueno, sería exactamente lo contrario, es la inversa de la resistividad y lo que me estaría indicando es qué tan conductivo es un material. Entonces, conociendo la longitud, conociendo el área y la resistividad o la conductividad de un material, podría conocer la resistencia que posee este material. Porque bueno, recordemos que la corriente decae con el área, con la longitud y bueno, en este caso la resistividad y la conductividad son parámetros constantes de cada material. Bueno, también la resistencia puede ser igual a la masa de los portadores de carga sobre el número de cargas por unidad de volumen, que es n, la carga al cuadrado por el tiempo. Eso decíamos hace rato, que la resistividad era la inversa de la conductividad
Y también podemos dejar expresado a lo que se conoce como densidad de corriente en función de un campo eléctrico y la conductividad, o bien en función del campo eléctrico que hay dentro de este material y la resistividad. En cuanto a las unidades, bueno, N decíamos que tenía unidades de, aquí habría un 1, no hay unidades arriba, 1 sobre metro cúbico sería, pero aquí arriba sí lo que estaría indicándome sería el número total de los portadores de carga por unidad de volumen, es básicamente N. J, la densidad de corriente, tiene unidades de amper por metro cuadrado y bueno, en este caso la conductividad tiene unidades de 1 sobre ohm. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar justamente a la ecuación de que delta de B es igual a I por R? Es básicamente empleando la ecuación que teníamos en la diferencia, para calcular la diferencia de potencial. Aplicamos esto, sabemos que el coseno entre estos dos vectores por lo general siempre es 1, me queda igual a E por L. Sabemos que J es sigma por E, reemplazamos J igual a E, que sería delta de B sobre L. Ahora nos quedaría que delta de B es igual a J por L sobre sigma, o bien I por L sobre sigma por A, porque J era I sobre A. Y ahora, si juntamos el término L sobre A por sigma, eso era la resistencia. Entonces delta de B me queda igual a I por R. Bueno, eso en cuanto a resistencia, en cuanto a modelo de conducción y de resistividad. Y ahora estos parámetros, digamos, también pueden ser eh, modificados si es que se tiene en cuenta un cambio en la temperatura. Por eso es que también se hablaba de superconductores. Estos materiales, conocidos como superconductores, no son más que materiales comunes, con la diferencia, o sea, comunes me refiero a que es un mismo cable de cobre que lo que tenemos nosotros como red, tanto de luz como de otros medios. Este, o sea, es el mismo material, solo que por ahí, bueno, sí es un poquito más refinado, pero es básicamente el mismo. Pero ¿por qué se llama superconductores? Porque a estos materiales se los someten a una baja temperatura. Esta baja temperatura afecta mucho en cuanto a la velocidad que pueden tomar estos portadores de carga y poder conducir la electricidad o también información, que sabemos que mediante la luz o mediante los portadores de carga podemos transmitir audio, video, podemos hacer transmisiones en vivo, información, datos. Así que esta es una forma, una ecuación, mejor dicho, deducida ya de cómo afecta el tema de la temperatura. Alfa se conoce como coeficiente de temperatura de resistividad. Es un valor constante y bueno, si quisiera calcular, por ejemplo, de qué forma se ve afectada tanto la resistividad como la resistencia en función de la temperatura, lo único que tendría que conocer es alfa, la resistividad o la resistencia inicial y la diferencia en cuanto al tiempo que transcurre durante ese cambio de temperatura. Bueno, para el tema de los circuitos también es importante porque hay circuitos puramente resistivos que pueden resolverse. También recordemos que se combinan los circuitos con resistencias y capacitores y luego con otro elemento también importante conocido como inductancia. En este caso vamos a hacer una analogía de lo que pasaba con los circuitos en paralelo y en serie cuando estudiábamos capacitores. Era básicamente aplicar esta fórmula. Ahora, cuando tengo un circuito
circuito puramente resistivo en serie, si nos damos cuenta, tiene la misma expresión que un circuito puramente capacitivo, pero en paralelo. Y bueno, es por las mismas deducciones matemáticas que veíamos hace rato que también llegamos a esto. Y en este caso, las resistencias que están en serie, vamos a decir que poseen una misma corriente. Es decir, hay una misma corriente que atraviesa todas estas resistencias que están conectadas en serie. Cuando tengo un circuito en paralelo, la resistencia equivalente podría calcularla de esta forma. Hay que recordar que cuando tengo un circuito puramente resistivo y una sola fuente que es constante, puedo aplicar estas fórmulas y encontrar algo llamado resistencia equivalente, que vendría a representar básicamente una suma de resistencias, y no así es que yo estaría combinando estas resistencias. O sea, sí se combinan en los ejercicios y con demás resistencias, pero no es específicamente lo que pasa y lo que debe hacerse siempre. Hay veces en las que puede resolverse como hacíamos en capacitores, es decir, reemplazar dos capacitores en uno solo, y aquí podríamos reemplazar dos resistencias en una sola, pero en otros casos no debe aplicarse eso, y es lo que vamos a ver ahora nosotros a continuación, que es básicamente aplicar las leyes de Kirchhoff, la ley de nodo y la ley de malla. Y bueno, hay que recordar también que cuando tengo un circuito en paralelo, o sea, las resistencias perciben una misma diferencia de potencial. Vamos a ver un poco aquí lo que son las leyes de Kirchhoff. La ley de nodos que le decía era básicamente esto. En cualquier unión, la suma de las corrientes debe ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Que I1 debe ser igual a I2 más I3. Las corrientes se bifurcan, pueden bifurcarse de igual forma, pero siempre y cuando lo que estoy teniendo en cuenta aquí es que hay elementos, y bueno, estas corrientes tienen esta característica. Y si la corriente 2 y la corriente 3 tuvieran una dirección contraria, también se cumpliría esta ley, porque I2 más I3 serían igual a I1. Esto debe cumplirse siempre en el tema de los circuitos cuando vamos a resolver, y ya vamos a ver cómo se pone en práctica. En cuanto a la ley de mallas, hay que tener en cuenta que nos dice que la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira de un circuito cerrado debe ser igual a cero. Es decir, si yo tengo un circuito cerrado de esta forma, yo necesito conocer, me dice, la diferencia de potencial a través de todos los elementos. Yo sé que aquí hay una diferencia de potencial, aquí hay otra diferencia de potencial. Recordemos que hay una misma corriente, pero al estar en serie, en este caso, tendrían diferente diferencia de potencial. Entonces, haciendo un recorrido de todas estas diferencias de potenciales, lo que me dice en definitiva es que si la fuente es, por ejemplo, de 5 volts, esos 5 volts se van a distribuir en cierta cantidad para la resistencia 1 y en cierta cantidad para la resistencia 2, que en definitiva la suma de la diferencia de potencial de cada una de estas tiene que ser igual a la que me entrega la fuente. O si tuviera tres resistencias, también se dividiría en las tres, pero en definitiva, al sumar las diferencias de potencial de las tres resistencias, me tendría que dar de igual forma la diferencia de potencial de la fuente. En cuanto a potencia, hay que hacer una diferencia sí o sí para no confundirse. Si bien esta ecuación que le estoy marcando ahora acá, esta, puede ser equivalente a esta y a esta, hay que tener en cuenta en cuanto a dos cosas. Una es lo que se conoce como, o sea, siempre se habla del término potencia, pero a veces también se habla del término de que algo disipa
potencia, una potencia disipada, una potencia entregada, se habla de estos términos. Entonces, cuando se hace referencia de disipar, significa que hay algo que se manifiesta, que se transforma, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo sería en este caso? Por ejemplo, los materiales conductores disipan calor mediante la resistencia que estos oponen al paso de la corriente. Sin embargo, también hay potencia que se entrega. Aquí puse el tema de las unidades para que podamos entender un poquito de qué estamos hablando. El tema de potencia tiene unidades de watts. Quizás no me podría decir nada. Sabemos que es igual a la corriente por la diferencia de potencial. O sea, podría ser igual a ampere por volt. Pero en definitiva, todos estos términos me hacen alusión a lo que veía en física 1, que era trabajo o energía por unidad de tiempo, que es joule sobre segundo. Todas estas unidades son equivalentes, solo que para física 2 por lo general se emplea el watt como unidad de potencia, y es lo que podemos ver básicamente en todos los focos cuando vamos a comprarlos. Hay a veces focos que tienen, no sé, 60 watts, 110 watts, y si nos ponemos a analizar un poquito, lo que nos estarías diciendo es básicamente qué cantidad de energía puede ser consumida por unidad de tiempo. O sea, un foco con mayor potencia teóricamente tendría un poco mayor de intensidad en cuanto a la luz que emite, porque recordemos que dentro de los focos hay una resistencia, entonces la corriente atraviesa esa resistencia dependiendo de qué tipo de foco sea, si es un foco que contiene un gas o si es un foco que tiene un filamento como esos de antes, pero en definitiva lo que me está indicando es básicamente la cantidad de energía que se está transformando, en este caso en forma de luz, por unidad de tiempo. Y hay dos cosas que hay que tener en cuenta, porque en este caso la potencia que estoy analizando es una potencia consumida, es decir, hay un elemento ahí que puede ser cualquier material por el cual esté atravesando una determinada cantidad de cargas, pero hay otros casos en los que, por ejemplo, una batería común y corriente, que es la que vemos aquí en el circuito, identificada como delta dB, que en este caso lo que me estaría haciendo es entregar una potencia, es decir, entregar una determinada energía por unidad de tiempo y que es transportada por estos conductores. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre. Cuando se habla de potencia entregada, se habla de la potencia que hace alusión a la fuente. La fuente es la que puede entregar potencia, sea que haya una, dos, tres o un millón. Y cuando se habla de potencia disipada, o quizás potencia en la resistencia, es justamente que la resistencia es quien disipa en forma de energía una determinada cantidad de potencia. Por eso es que puse ahí estas dos ecuaciones, de cuando yo quiera calcular la potencia entregada, utilizo la corriente que circula a través de la fuente y obviamente el valor que tiene la fuente. Y cuando hablo de potencia disipada, tengo en cuenta la corriente que atraviesa la resistencia o bien la diferencia de potencial que hay entre los bornes de cualquier resistencia que esté analizando. Ahora bueno, esto es un poquito a modo teórico como para entender qué es lo que pasa, esto lo pueden entender en todos los libros, sin embargo lo puse como para tener en cuenta básicamente qué es lo que pasa. A grosso modo, la placa esta sería básicamente el portador de carga, o sea, vendría a reemplazar un cable cualquiera común y corriente. Y lo que estoy haciendo es establecer una diferencia de potencial entre los extremos de este elemento. Entonces, ¿qué haría básicamente? Yo lo que estoy diciendo aquí es que considero una fuente ideal, es decir, que no habría teóricamente una resistencia. Y ahora me dice, bueno, terminal con el potencial mayor, hay una diferencia de potencial entre A y B, a la cual llamamos epsilon. Este es el potencial terminal en el potencial menor. O sea, ¿qué quiere decir esto? No es que este sea un potencial negativo precisamente, sino que este punto está a un potencial E veces mayor que este.
o al revés también, este potencial está a este número E de valor menor que este. Y bueno, hay una fuerza, dice, no electrostática que tiende a trasladar la carga al potencial mayor. Y también hay una fuerza eléctrica debida al campo eléctrico. Decíamos que se ejercía un campo eléctrico al tener esta diferencia de potencial, entonces teóricamente habría una fuerza que haría que se mueva en este sentido. Una carga positiva, por ejemplo, la carga negativa en sentido contrario. Esta fuerza no electrostática hace referencia a esa fuerza de resistencia. Si bien la fuente es considerada una fuente ideal, siempre hay una fuerza que estaría oponiéndose, digamos, al flujo de corriente. Y en este caso, bueno, lo podemos analizar y lo podemos ver un poquito mejor. Aquí nos da una idea que nos dice que cuando una fuente real opuesta a la ideal, dice, la FEM se conecta a un circuito, disminuye delta de B y por lo tanto la fuerza eléctrica, de manera que la fuerza no eléctrica es mayor a la fuerza eléctrica y a F sub n. Bueno, esto era lo importante que había que tener en cuenta. Hay ciertas leyes que me permiten determinar y por lo general la corriente se toma como convención de que sale del polo positivo y tomamos una corriente positiva para trabajar en la parte práctica y termina en la terminal negativa de la batería. Por eso es que tiene esta dirección. Y estos elementos estarían conectados en serie y si nos damos cuenta qué es lo que pasa básicamente con esto, esto es un análisis de un gráfico de la diferencia de potencial en función del paso de la corriente. Es decir, esta batería se establece, digamos, una diferencia de potencial de 0 a 12 volts, es lo que me dice aquí, y bueno, en el polo positivo comienza el recorrido de la corriente. Esos 12 volts llegan a este punto, a la terminal que podríamos llamar la A, es decir, al primer contacto con la fuente, y cuando atraviesa esta resistencia, decíamos que se disipa una potencia, por lo tanto decae una determinada diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, recordemos que si acá tengo 12 volts, como decía hace rato, esos 12 volts se van a distribuir entre este y este, de forma tal en la que, bueno, en este caso conocemos el valor de la corriente, pero podríamos encontrarlo también, pero teniendo en cuenta el voltaje de la fuente y la corriente, además del valor de la resistencia, podemos ver y corroborar matemáticamente de que la caída de tensión al atravesar la corriente, cada resistencia, decae en la medida que es capaz de suministrar justamente esta energía una determinada fuente, como lo es en este caso. Entonces lo que tendré es básicamente esto. Esos 12 volts que me entrega de potencia la fuente son disipados por la totalidad de estas resistencias y para la primera de 2 ohm en esta medida, que ahí tiene una diferencia de potencial de 4 volts, para la resistencia de 4 ohm tiene 8 volts. Si calculamos matemáticamente como decíamos, vamos a poder corroborar esto. Ahora, esto también es importante a la hora de resolver los ejercicios para simplificar un poco, porque recordemos que hay corrientes positivas, hay corrientes negativas, entonces en un principio decíamos que íbamos a considerar una corriente puramente positiva a pesar de que sepamos de que los elementos que se mueven son electrones y que teóricamente tienen una carga negativa. Aún así vamos a considerar una carga positiva. Y ahora, también sabemos que tenemos que hacer ciertas sumas en cuanto a corrientes por la ley de nodos y sumas en cuanto a la diferencia de potencial por la ley de mallas. Entonces hay que tener en cuenta, que hace rato les decía que se consideraba una corriente positiva si yo, por ejemplo, cuando empezaba a sumar ciertos factores como ser diferencia de potencial y corriente, hay que tener en cuenta el signo. Entonces, convenciones de signo para la FEM. O sea, si yo recorro
una de esta malla, por ejemplo. Tengo que hacerlo desde un punto que puede ser este, por ejemplo, y tengo que terminar en el mismo punto. Ahora, cuando yo haga este recorrido y me cruce con la fuente, significa que estoy haciendo este recorrido como el indicado aquí en la imagen A. Significa que cuando yo vaya a sumar en una determinada ecuación que va a ser igual a cero, es decir, todas las diferencias de potenciales, tanto para las resistencias como para las fuentes, va a ser igual a cero. Entonces se coloca a la FEM como un valor positivo. Si el recorrido es al contrario, se coloca negativo. Es decir, si yo hiciera un recorrido horario, en este caso así, tendría que colocar a la FEM con un valor negativo. Para el caso de los resistores, recordemos que la diferencia de potencial es I por R. Y si yo tengo un recorrido que es contrario a la dirección de la corriente, se coloca como positivo. Si realizo, mejor dicho, mi recorrido en el mismo sentido que la corriente, tengo que tomar el valor de la diferencia de potencial como un valor negativo, es decir, restarlo a mi expresión. Y ya vamos a ver bien cómo. En el problema que vamos a ver hoy vamos a tener esto, es básicamente 6 resistencias, hay dos fuentes, un amperímetro y un voltímetro. Y bueno, nos dice básicamente que los medidores son ideales, la batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro da una lectura de 4,5 amperes. Además, se sabe que el valor de la fuente 2 es de 5 volt. Conocemos esta y la corriente a través de este amperímetro, que es esto. Nos pide que encontremos la lectura del voltímetro, el valor de la FEM sub 1 y determinar el sentido de la corriente que pasa por aquí, por esta fuente. Bueno, tomamos el esquema y ¿qué es lo que hacemos básicamente? Aquí lo que hice es básicamente un ejemplo muy sencillo. Aquí hay que dejar algo en claro en cuanto al tema del amperímetro y del voltímetro. El amperímetro es un elemento capaz de medirme una intensidad de corriente, es decir, yo mediante ese instrumento coloco, por ejemplo, como está aquí, y quiero medir la corriente, la puedo conocer. Si lo pongo aquí, también puedo conocer la corriente. Me da una lectura o aquí, o después de la fuente aquí. Y bueno, eso es básicamente, o sea, yo lo coloco en un determinado punto. A diferencia del voltímetro, que yo necesito colocar, digamos, es decir, tiene dos pinzas o dos puntos que son dos terminales que básicamente me miden el potencial en un punto y el potencial en el otro. Realiza la diferencia y me da justamente la medida de la diferencia de potencial que hay entre dos puntos determinados, que puede ser cualquiera. En este caso hay que ver el tema de cómo está conectado, porque recordemos que si yo digo que viene una corriente, teóricamente yo voy a considerar que la fuente me ejerce una corriente en este sentido. Si bien aquí hay otra fuente, también aporta, digamos, es como que yo tendría dos fuentes aportándome a mí a un mismo circuito, pero esta fuente a veces podría contribuir o podría contrarrestar un poquito los efectos de esta. Ya vamos a ver cómo y por qué. Entonces yo lo que hago en un principio es proponer un sentido para la corriente. Con las leyes lo que voy a determinar es básicamente si intuitivamente coloqué bien estas corrientes. ¿Qué significa? Que si mediante las ecuaciones planteadas y correctamente, obviamente, encuentro una corriente de valor positivo, significa que el sentido que planteé para la corriente es el correcto. Ahora, si la corriente me da un valor negativo, significa que el sentido que en realidad tiene es contrario. Entonces, en cuanto a la matemática, hay que tener en cuenta el tema de los signos de esto, porque, bueno, el signo más y el signo menos me indican dos cosas, en este caso, importantes. Entonces,
volviendo a lo que será el voltímetro, lo que me estaría midiendo es básicamente el potencial antes de entrar a la resistencia 1. Si volvíamos al gráfico anterior, sabemos que si yo representaba un gráfico esto, aquí, si yo tengo una corriente en este sentido, esta resistencia 2 había un decaimiento en cuanto a la diferencia de potencial. Entonces llegaba una corriente aquí a esto, a esta resistencia 1, y esta resistencia 1 respondía a otra diferencia de potencial que era, como veíamos hace rato, por producto de que la resistencia que estaba después era mayor que la que estaba en un principio. Bueno, el potencial a través de esta era, de la segunda digamos, era mayor. Aquí no tengo valores, por lo tanto voy a considerar que únicamente depende de los valores que puedan tener o llegar a tener el tema de las resistencias. Entonces este voltímetro con este brazo sería lo mismo que yo lo colocara desde este punto, desde donde comienza R1, a lo largo de toda esta línea y desde donde sale, digamos, por R2. Es decir, la corriente después de salir de R2 mantiene un voltaje que es el cual llega a la resistencia 1. Entonces a este punto yo lo podría colocar en cualquiera de estos sectores y me daría una misma medida, al igual que del otro lado. Al colocarlo en cualquiera de estos sectores, antes obviamente de esta fuente, yo tendría una misma medida. Ahora, si este brazo vertical lo colocara horizontalmente aquí, fíjense que ya me cambiaría, sería la lectura entre la diferencia de potencial de este sector más teniendo en cuenta la diferencia de potencial en este punto. Imagínense que aquí hay una bifurcación de otras corrientes. Aquí esta corriente que yo llamo I1 se divide en otras tres corrientes y estas tres terminan siendo en definitiva la misma que sale del otro extremo, que bueno, yo la llamé I5, pero fíjense que aquí lo hice a propósito por ahí para el tema de que se den cuenta el tema de las corrientes, porque uno podría considerar que las corrientes son constantes hasta un vértice, siendo que no, son constantes hasta un nodo, como lo es aquí. Un nodo es básicamente un punto que se bifurca en dos o más secciones, o al revés, son dos secciones que se unen en un punto o tres secciones que se unen en un punto, como es en este caso. Aquí se desdobla en tres partes y aquí se vuelve a unir. Lo puse como una corriente 5, sin embargo, es la misma corriente I1. Eso quiero que tengan en cuenta y dejo aclarado para seguir resolviendo los ejercicios. Y bueno, justamente lo corroboramos de esta forma, digamos, porque yo lo que hice es plantear básicamente la ley de nodos y me queda que la corriente 1 es igual a la corriente 5, es decir, la suma de I2, I3 más I4. Y bueno, aquí entonces lo único que vamos a tener en cuenta son 4 corrientes, no 5. Esta corriente 5 vendría a ser igual a la corriente 1. Entonces únicamente hay 4 corrientes. Me da como dato la corriente 2, la corriente que pasa por el amperímetro. Y lo que me pide es la lectura de este voltímetro. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, una vez que hago la sumatoria de las mallas, de la ley de nodos mejor dicho, voy a hacer ahora la ley de mallas. Lo que hice fue identificar a cada esquina con una letra para poder definir cuál es el recorrido de la malla que estoy analizando para tomar las ecuaciones que vamos a describir aquí. Bueno, estas 6 ecuaciones corresponden únicamente a mallas y se va a sumar a una ecuación más que sería la anterior, que era la ecuación de las corrientes. Entonces aquí lo que estoy considerando es malla y sumar diferencias de potencial básicamente. Aquí tengo para el caso 1 la ecuación para esta malla, la ecuación para la malla 2, la ecuación para la malla 3, la ecuación para la malla 4, la malla 5 y por último la malla 6.
Quizás no son necesarias tantas ecuaciones, lo que hay que ver, sí, es que, por ejemplo, aquí me da ya el valor para una corriente, pero por lo general pueden no darme. Entonces, por lo general siempre se tienen que plantear una determinada cantidad de ecuaciones que deben ser mínimamente igual a la cantidad de incógnitas que tengo. Si planteo una ecuación más a la cantidad de incógnitas que tengo, es muchísimo mejor, seguramente me va a resultar más fácil el problema, pero mínimamente tengo que tener esa condición, es decir, tengo que ver qué variables tengo y en base a la cantidad de variables que tengo plantear esa misma cantidad de ecuaciones. Aquí planteé la mayor cantidad de ecuaciones posibles, que son básicamente, a mi entender, todas. Por aquí podrían suponer ustedes que podría circular una corriente, pero como decíamos, eran elementos ideales. Entonces lo que me hace básicamente es leer una lectura aquí de un voltaje y aquí de un voltaje sin modificar, digamos, el paso de la corriente. No es que hay una corriente que se divide y viene por el voltímetro. El voltímetro únicamente se coloca entre dos puntos, analiza qué intensidad de corriente y qué otros parámetros hay en esa sección y lo que me indica es básicamente una lectura de una diferencia de potencial entre esos dos puntos. Como les decía, a estos brazos podría ponerlo en cualquier sección y lo que tendría que tener en cuenta es básicamente en dónde está y analizar cuál es la caída de tensión en ese punto. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones planteadas hace rato, enumeradas, y lo que tenemos que encontrar básicamente es la corriente 1. La corriente 1 es la que atraviesa la resistencia 1 y es donde hay que encontrar la lectura del voltímetro. Conocemos la corriente 2, por lo tanto, de la ecuación 4 y de la 5 podemos encontrar estos valores para la corriente, porque ya conozco I2 y bueno, vamos a suponer que conocemos el valor de la resistencia, de cada una de las resistencias. Entonces, momentáneamente pude encontrar una corriente 3 y la corriente 4. Conozco la corriente 2, por lo tanto podría conocer ya la corriente 1. Esto vale la corriente 2, la corriente 3 valdría esto, la corriente 4 eso. La corriente 1 sería equivalente a esa expresión. Entonces, I1 básicamente sería esto. La corriente 1, recordemos que si a esa corriente la multiplicamos por la resistencia, lo que estaríamos obteniendo es el voltaje de la resistencia. Y ese voltaje es el que estaría leyendo el voltímetro. Aquí se cruzó un poco los valores, pero responde a esta ecuación. 4,25 veces la resistencia 1 por 1 más esta relación en cuanto a las resistencias. Y si nos fijamos, son todos valores que teóricamente conocemos, le podemos dar valores arbitrarios a la resistencia y conocer cuál es el voltaje, pero lo importante es aquí aprender a despejar, aprender a utilizar las ecuaciones y realizar los recorridos correctamente. Lo que teníamos que encontrar luego era la diferencia de potencial que entregaba la fuente 1. Entonces de la ecuación 1 despejé la fuente 1, conozco la fuente 2, conozco I3, conozco I1, conozco I1. Acá lo que hice es básicamente sacar factor común 1, entonces me queda R2 más R1 producto de, o sea, multiplicado por I1 más la corriente 3 por la resistencia 4 más el valor de la fuente. Esto sería reacomodando lo que está aquí entre paréntesis, y lo que hice básicamente para acotar un poco la nomenclatura es unir estos subíndices a modo de decir que es una multiplicación entre las resistencias. R4 por R6 sería R sub 4,6 y así para lo demás.
Y entonces, en definitiva, el valor que tiene la fuente respondería a esta expresión, que podría ser mayor o menor. Bueno, depende del valor de las resistencias. Y en definitiva, parece ser mayor que el valor de la fuente 2. Por eso es que en un principio nos pedía que calculemos, el inciso C, mejor dicho, les pedía que encuentren cuál era el sentido de la corriente que atravesaba la fuente 2. Recordemos que es una misma corriente que atraviesa a las dos fuentes. Y si volvemos atrás y analizamos la imagen, es como que las fuentes están invertidas y es como que hay una contradicción ahí en cuanto al sentido que tienen, pero esto pasa a veces. Y bueno, era por lo que decíamos justamente, teóricamente nace una corriente positiva del borde positivo de esta fuente, estableciéndose una corriente en este sentido, en un sentido horario. Pero esta fuente teóricamente tendería a producir una corriente en el otro sentido por la forma en la que está conectada. Sin embargo, el hecho de que la corriente 1 me haya dado un valor positivo significa que el sentido que he tomado fue el correcto. Por lo tanto, algo que me podría indicar qué estaría pasando sería que esta fuente tendría un valor muchísimo mayor que esta, haciendo que justamente la fuerza y el campo eléctrico que establece esta fuente sea mucho mayor, estableciendo justamente una corriente en este sentido, en un sentido horario y no en un sentido antihorario. Y bueno, eso sería básicamente todo. Hay otras formas en las que se plantean a veces los ejercicios y bueno, espero consultas, dudas